al empezar la investigación post-estallido, teníamos que generar una entrada como bastante rápida porque nuestro interés era captar en el fondo las primeras impresiones, todavía no tan meditadas si se quiere, sobre el estallido social desde diversos actores. Y en ese contexto partimos con un actor que ha sido muy poco explorado, encuentro, como por la literatura, que no solo son jóvenes de sectores populares, que sobre eso hay un poco más, sino sobre jóvenes universitarios que viven en este tipo de barrios. Que es interesante por hartas razones, porque en el fondo tiende a cuestionar una imagen como muy homogénea que se plantea en los barrios pobres, en que se le intenta como caracterizar a partir del fracaso escolar, la violencia, etc. En cambio, estos jóvenes eran vecinos de distintas poblaciones del sector, en algunos casos en sectores muy golpeados por el narcotráfico, pero que pese a eso desarrollan proyectos como o trayectorias de movilidad social individual, pese a que tienen sus expectativas familiares y propias puestas en la capacidad que ellos van a tener eventualmente de ser profesionales, se vinculan de alguna manera con el estallido, tanto en términos de participación individual, con cómo ellos interpretan el estallido desde como su territorio específico. Yo creo que una cuestión que uno puede observar en el comportamiento político de la juventud en general de hace algunos años es que han tendido a dialogar, creo yo, de manera ambigua con la institucionalidad política. O sea, porque no es que no haya habido organización de jóvenes populares antes del estallido, en la década del 90 había, el hip hop yo creo que fue una expresión en parte de eso, ciertas agrupaciones de hip hop, pero en general ese tipo de organizaciones que optaban por reconstruir como una identidad política de los jóvenes tendían a rechazar la institución. Optaban en algunos casos por la clandestinidad o por llamar a no votar, en el fondo como ponerse en directa oposición. Yo tiendo a pensar que ha pasado y que uno lo ha observado en general en la juventud, es que, sobre todo yo creo desde el 2011, muchos de estos grupos han optado por transformarse en partidos políticos, participar de las elecciones. Para mí el Frente Amplio un poco representa ese proceso, o representaba ese proceso, es decir, grupos que vienen de la universidad pero que deciden optar por el camino institucional. Y la pregunta es, en el fondo, es si en los jóvenes sectores populares eso también es así. Y ahí yo creo que se enfrentan dilemas que yo creo que vemos como sociedad en general. O sea, por una parte, no se rechaza el camino institucional, ni las organizaciones más antisistémicas, por decir así, o más contestatarias, más culturales, más parecido a lo del hip hop, rechazan el camino institucional. Coordinadora Social TRAP, por ejemplo, se vincularon activamente con el plebiscito. Estos jóvenes que entrevistamos, en general, todos tenían disposición a votar, todos querían participar del proceso constituyente, pero comparten la misma ambigüedad que el resto de la sociedad probablemente, en el sentido de que quieren embarcarse en un proceso institucional de transformaciones, no quieren restarse de ese proceso, quieren hasta cierto punto ser protagonistas, pero no se sienten necesariamente responsables de ese cambio. O sea, por ejemplo, no están dispuestos a, no sé, tirarse como constituyente o algo así, y al mismo tiempo no rechazan la política institucional, pero rechazan a los políticos. Entonces igual quedan en un discurso un poco como atrapado, como en el fondo queremos ser parte del cambio, no queremos que lo hagan ellos, tampoco sabemos si lo podemos hacer nosotros, entonces como que bueno, quedan, creo yo, en una relación de mucha más ambigüedad de la que vivían hace 10, 15 años, en las cuales, como digo, el rechazo a la institución era como más fácil. Durante la década de los 60, 70, los partidos de izquierda intentaban convencer a la gente que movilizarse tenía sentido para incrementar sus condiciones de vida. Y eso yo creo que se perdió en la década de los 90. Primero porque los partidos políticos dejaron de interesarse en movilizar a las personas de sectores populares, ni siquiera en términos electorales. La movilización colectiva vuelve a aparecer como con un sentido transformador, es decir, movilizarse tiene sentido para incrementar condiciones de vida. Y en el caso de la movilización de los pingüinos fue bastante transversal, a diferencia yo creo de la movilización del 2011, que si bien fue muy masiva, tendió a estar, creo yo, más concentrada en sectores medio universitarios, universidades más selectivas, qué sé yo. Pero la movilización de los pingüinos no. Entonces esos procesos, creo yo, igual fueron alimentando una cierta confianza en los jóvenes, especialmente sectores pobres,
respecto a la fuerza que tiene la movilización. No así necesariamente la participación electoral, aun cuando vimos que en la última elección aumentó. Yo creo que algo que ha intentado demostrar la investigación, tanto a nivel internacional y en algunos casos nacional, que a diferencia de lo que uno piensa de los sectores populares son sectores muy homogéneos, en realidad son sectores muy heterogéneos. Son muy heterogéneos desde el punto de vista de los recursos económicos, del capital cultural que disponen, de los estilos de vida, bueno, etcétera, de una serie, y también en términos de su comportamiento político. En ese sentido, la vida cotidiana yo creo que se regula respecto a la existencia de ciertos como acuerdos un poco tácitos respecto a quiénes son parte de un grupo y quiénes no son parte de un grupo. Por ejemplo, en poblaciones importantes donde hay, qué sé yo, sectores de narcotráfico grave, y esas distinciones que operan como moralmente, es decir, quiénes son del grupo al que hay que pertenecer, con quién hay que juntarse, con quién no hay que juntarse, etcétera, operan en todas las clases sociales y con fuerza también en los sectores más pobres. Entonces, esa heterogeneidad que las ciencias sociales mucho tiempo no vio, en realidad las personas las reconocen. Las personas que viven ahí las reconocen muy fácilmente. Pero lo que es interesante, creo yo, es que con el estallido esas fronteras en el fondo operaban tácitamente en la convivencia cotidiana de esos sectores, tendieron un poco a volverse más ambigua, a volverse más como porosa en el fondo. Porque la participación de estos sectores en el estallido fue a partir de distintos como caminos. O sea, en algunos casos el camino de la protesta, el camino de la movilización, el camino de ir a Plaza Dignidad, ir a Plaza que se llama Plaza en Puente Alto, Plaza Maipú, y también participar en acciones más disruptivas como que se barricadas, ataque a la comisaría y saqueos. Y lo que es interesante de eso es que la división como previa al estallido que operaba no explica necesariamente el comportamiento en estas acciones disruptivas. No son necesariamente los narcotraficantes o aquellos que optan, no sé, por una economía ilegal los que saquean los supermercados, sino que son personas en realidad como de todo tipo las que participan de los saqueos. Y genera, yo creo, la misma controversia que se produce a nivel nacional, se produce a nivel local. Es decir, quiénes saquean, qué es lo que saquean, por qué saquean, qué es lo que justifica al saqueo, qué es lo que define a una persona, a un buen saqueador, de un mal saqueador, bueno, etc. Y ahí yo creo que ha operado lo que en ciencias sociales se llama economía moral, es decir, como una serie como de normas y obligaciones que regularon las prácticas de violencia y específicamente las prácticas de saqueo. O sea, si bien se intenta mostrar normalmente en las noticias que los actos de violencia como que irrumpen con todo en el fondo, como que fueran un estado de naturaleza sin regla, en realidad lo que se observa en los saqueos y en los actos de violencia en general es una economía que los regula, una serie de normas que los regula. Entre esos, por ejemplo, atacar el gran comercio, no atacar el pequeño comercio. Y también hay algunas expectativas asociadas al saqueo. Por ejemplo, expectativas redistributivas. Es decir, si tú vas a saquear, la idea es que no te comportes como los que saquean, sino que repartas eso entre tus vecinos o por último lo vendan más barato. Al interior del fenómeno de la violencia también hay como muchas distinciones. No todos los actos de violencia son evaluados de la misma forma. Lo que nosotros pudimos observar en general es que lo que más se rechazaba era la violencia como al interior del barrio. Por ejemplo, los saqueos supermercados, más que ser cuestionados porque fueran saqueos supermercados, eran porque atacaban servicios en el fondo que utilizaba la comunidad. Entonces muchas veces era como, bueno, si van a atacar, que vayan, pero lo hagan afuera. Entonces yo sí pudimos observar, por ejemplo, discursos que legitimaban la violencia asociada a la primera línea, también como un acto defensivo, bien como heroico, si se quiere, en algunos casos, que aparte logra como revertir la imagen que tiene, no sé, el sentido común respecto a los jóvenes de sectores populares, que en vez de ser como una amenaza te defienden. O sea, los de abajo y la garra blanca pasan a ser de una amenaza cotidiana a héroes que defienden al pueblo que se expresa. Entonces yo creo que en la medida en que la violencia se enfrente más como a agentes externos, más que amenazar cuestiones a la interna, tiende a justificarse más, en parte porque la violencia local ya está asociada mucho al narcotráfico y una violencia cotidiana que la gente no quiere seguir como viviendo en el fondo. Entonces, trasladarlo hacia afuera, sí, en general yo diría que es un poco más legitimado.